A las 5:17, hora local, el Centro de Información de Combate del USS Mason quedó en silencio. No porque no estuviera ocurriendo nada, sino porque acababan de aparecer 5 contactos de superficie en el radar, aproximándose desde el norte a gran velocidad. En la pantalla principal, al principio solo eran símbolos, pequeñas señales verdes avanzando sobre un fondo táctico oscuro. Pero su comportamiento no encajaba. Era demasiado ordenado, demasiado calculado, demasiado limpio para tratarse de tráfico comercial. El estrecho de Hormuz ya es de por sí un lugar donde cualquier error se paga caro. Los petroleros avanzan por carriles asignados, las patrulleras se mueven a distancia y los buques mercantes mantienen rumbo constante bajo la luz grisácea del amanecer. Pero aquellos 5 contactos no seguían ningún patrón normal, giraban juntos. Dentro del CIC, un coordinador de guerra de superficie se inclinó hacia la pantalla. 5 contactos al rumbo 034, distancia unos 33 kilómetros, velocidad en aumento. Segundos después, el aviso llegó al oficial de guardia en el puente. Fuera, el mar parecía tranquilo, esa clase de calma que engaña. Pequeñas olas golpeaban el casco del destructor. El horizonte aún estaba suavizado por la primera luz del día. Nada en el agua mostraba lo que el radar ya sabía. 5 buques de guerra iraníes se dirigían hacia la Marina de Estados Unidos. El USS Mason, un destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke, mantenía su rumbo por aguas internacionales. Su radar SPY-1D seguía barriendo el aire y el mar alrededor del buque, construyendo una imagen completa mucho más rápido de lo que cualquier ojo humano podría hacer. Cada contacto era marcado, seguido, medido y comparado. Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3, Alfa 4 y Alfa 5. A las 5:19, la formación empezó a definirse. Una embarcación más grande ocupaba el centro. 2 buques se abrían hacia la izquierda. Otros 2 se desplazaban hacia la derecha. En conjunto, empezaban a dibujar una media luna poco profunda, apuntada hacia la ruta prevista del destructor estadounidense. Esa fue la primera señal de alarma. No era solo la velocidad, era la intención. La tripulación del puente observó en silencio cómo el punto de máxima aproximación empezaba a reducirse. Algo más de 11 kilómetros, luego 9,6, después 8,7. Nadie levantó la voz. No hubo pánico en el puente del Mason. Solo informes breves, manos firmes y miradas que iban del radar a los prismáticos y de los prismáticos a la línea gris del horizonte. El capitán salió unos segundos al alerón del puente para mirar por sí mismo. Después volvió al interior. «Mantener rumbo», ordenó. «Registradlo todo». Esa orden era importante. En Hormuz, apartarse demasiado pronto podía interpretarse como debilidad. Girar hacia ellos podía presentarse como escalada. La respuesta correcta era más difícil que cualquiera de esas 2 opciones. Mantenerse firme. A las 5:21 salió la primera llamada por radio de puente a puente. Buques navales iraníes no identificados. Aquí buque de guerra de la Marina de Estados Unidos realizando tránsito legal en aguas internacionales. Mantengan distancia de seguridad y alteren su rumbo. La transmisión cruzó el agua abierta. No hubo respuesta. La formación iraní siguió avanzando. A las 5:23 salió una segunda llamada. Esta vez se repitió despacio y con claridad. Tampoco hubo respuesta. Dentro del CIC, la imagen de radar se hizo más precisa. El buque iraní líder ya estaba a menos de 28 kilómetros. Su velocidad había aumentado de nuevo. No lo suficiente como para parecer temerario, pero sí lo necesario para ejercer presión. Así funcionan estos encuentros. Unos nudos más aquí, una ligera corrección de rumbo allá, una radio que no contesta. Ningún movimiento aislado cruza la línea por sí solo, pero todos juntos crean un pasillo cada vez más estrecho de acero y agua, donde un solo cálculo equivocado puede convertirse en una colisión, un disparo de advertencia o algo peor. A las 5:24, la óptica de largo alcance fijó la formación. La primera imagen llegó granulada, pero enseguida se estabilizó. Cascos, mástiles, antenas y estelas blancas cortando el agua oscura. La embarcación central era más grande y su proa apuntaba hacia el sector delantero del Mason. Los 2 buques exteriores estaban separados con amplitud. No era una colocación aleatoria. Tampoco parecía defensiva. Estaban moldeando el espacio de combate sin disparar. Un marinero de vigilancia de superficie bajó los prismáticos. Contacto visual. 5 buques navales iraníes. No hacía falta que añadiera lo que todos ya entendían. No estaban pasando de largo. Estaban disputando el carril. A las 5:26, el sistema de guerra electrónica del Mason comenzó a registrar emisiones del grupo que se aproximaba. Cada barrido de radar, cada frecuencia, cada pulso. El SLCQ-32 escuchaba en silencio, creando una huella de lo que estaban haciendo los buques iraníes. Entonces uno de ellos cambió de comportamiento. Un barrido de radar más intenso cruzó sobre el Mason. No era todavía un bloqueo de control de tiro, pero era más fuerte que una búsqueda superficial rutinaria. En el CIC, el oficial de guerra electrónica lo anunció
anunció al instante: nueva emisión desde el contacto central, potencia aumentada, posible comportamiento de seguimiento. Eso cambió la atmósfera en la sala. El Mason no respondió con ruido, respondió con procedimiento. Los sistemas defensivos pasaron a un estado de mayor preparación. Los equipos de guardia confirmaron sus puestos. El cañón de 127 milímetros permaneció en proa, silencioso e inmóvil por el momento. Las celdas de misiles siguieron cerradas bajo cubierta. El CIWS continuó inactivo, pero vigilado por hombres que sabían exactamente lo rápido que podía cambiar esa situación. El capitán escuchó los informes sin moverse de su posición. Los buques iraníes ya estaban lo bastante cerca como para que sus estelas aparecieran con claridad en la cámara. 5 cicatrices blancas sobre la superficie de Hormuz, todas avanzando hacia el mismo buque estadounidense. A las 5:27 salió la tercera llamada. Buques iraníes, su maniobra actual es insegura. Mantengan distancia de seguridad y alteren rumbo de inmediato. De nuevo, silencio. Sin explicación, sin negación, sin advertencia. Solo 5 buques de guerra cerrando la distancia en una media luna deliberada. El Mason mantuvo su línea. En el puente, el capitán no levantó la voz. No lo necesitaba. El buque ya sabía qué hacer. El radar observaba. Las cámaras grababan. La guerra electrónica escuchaba. Los marineros seguían en sus puestos, entrenados precisamente para esa clase de presión, la que intenta provocar sin disparar, intimidar sin comprometerse y obligar al otro lado a cometer el primer error visible. Pero la Marina de Estados Unidos no se movió por instinto, se movió por disciplina. A las 5:28, el CIC actualizó de nuevo al puente. El punto de máxima aproximación sigue reduciéndose. Formación iraní aún cerrando. Distancia, unos 22 kilómetros. Fuera, el sol empezaba a levantarse sobre el estrecho de Hormuz. 5 buques iraníes habían entrado en el carril. El USS Mason no había girado. Y en esa franja estrecha de agua, donde cada metro importaba y cada señal estaba siendo registrada, la verdadera prueba acababa de empezar. A las 5:28, la formación iraní cambió de forma. Al principio fue sutil. Un buque del extremo izquierdo abrió más su trayectoria. Otro en el lado derecho replicó el movimiento casi con exactitud. La nave central mantuvo la proa apuntada hacia el rumbo previsto del USS Mason, mientras los 2 buques interiores ajustaban velocidad lo justo para cerrar los huecos. En el radar, el patrón se afinó hasta convertirse en una media luna. No era una línea de patrulla, no era una pantalla de escolta, era una formación de presión. Dentro del centro de información de combate, la pantalla táctica mostraba 5 vectores curvándose hacia la ruta del destructor. El Mason seguía estable a velocidad de tránsito, avanzando por aguas internacionales en uno de los corredores marítimos más congestionados del planeta, pero el espacio por delante se estaba reduciendo. Punto de máxima aproximación, unos 7 kilómetros, informó el oficial de seguimiento. Sigue bajando. El puente acusó recibo. Nadie sobreactuó. Esa era la disciplina entrenada en cada equipo de guardia a bordo de un destructor estadounidense. No se adivina, no se presume, no se permite que otra marina controle el ritmo. Se mide, se graba, se advierte y se prepara. Los buques iraníes hacían lo contrario, estaban creando incertidumbre. A las 5:29, el buque líder aumentó la velocidad otra vez. Su estela se alargó detrás de él, blanca y brillante sobre el agua más oscura. Los 2 buques de sus flancos lo siguieron segundos después. No era coincidencia, no era movimiento independiente, era presión coordinada. La cámara de largo alcance del Mason acercó la imagen. Las siluetas borrosas se convirtieron en cascos de acero, mástiles, montajes de proa, conjuntos de radar y tripulantes visibles entre el temblor térmico y el resplandor de la mañana. La vigilancia de superficie informó lo que la cámara confirmaba. Personal visible en cubierta, cubiertas de proa ocupadas, armamento no servido, todavía. Esa última palabra pesaba. Porque en un encuentro naval a corta distancia, la diferencia entre intimidación y amenaza puede medirse en la posición de una mano, en el modo de un radar, en el ángulo de un cañón o en una sola llamada de radio sin contestar. A las 5:30, el capitán dio la siguiente orden: establecer condición 3. A lo largo del Mason, el buque se tensó. No sonó una alarma dramática por los pasillos, no hubo carreras caóticas por cubierta. Fue más limpio que eso, más controlado. Los marineros se desplazaron a puestos clave. Los equipos de sistemas de combate confirmaron preparación. Ingeniería mantuvo potencia estable. El puente sostuvo el rumbo. El CIC siguió construyendo la imagen táctica. Condición 3 no significaba guerra, significaba que el buque estaba despierto, que el destructor había pasado de un tránsito rutinario a una preparación deliberada, con cada estación crítica atendida y cada sistema observado por alguien entrenado para actuar rápido. Los buques iraníes siguieron cerrando. A las 5:31 salió otra llamada. Buques navales iraníes. Aquí buque de guerra de la Marina de Estados Unidos. Su formación actual está generando una aproximación insegura.
Alteren rumbo y mantengan distancia de seguridad. La respuesta llegó después de unos segundos de estática. Una voz entrecortada, deformada por la distancia y la interferencia. Buque estadounidense, cambie su rumbo. En el puente, el mensaje cayó exactamente como estaba pensado. Era una exigencia, no una advertencia. El Mason respondió de inmediato. Buques iraníes, aquí buque de guerra de la Marina de Estados Unidos realizando tránsito legal en aguas internacionales. Mantendremos nuestro rumbo. Se les ordena maniobrar con seguridad. No había ira en la voz, no había desafío, no había amenaza, y por eso sonó más frío. A las 5:32, el buque iraní situado por la amura de estribor del Mason volvió a acelerar. Primero 24 nudos, luego 25. La pantalla táctica mostró su vector estirándose a través de la ruta del destructor estadounidense. No era una trayectoria frontal directa, pero sí lo bastante cercana como para forzar una decisión si continuaba. El oficial de seguimiento actualizó al puente. Punto de máxima aproximación, unos 5,4 kilómetros. Tiempo al punto de máxima aproximación, 9 minutos. 9 minutos. Esa era ahora la forma de la crisis. No horas, no una ventana diplomática. No un comunicado, 9 minutos de acero, velocidad e intención. El SLQ-32 del Mason seguía escuchando. Apareció un nuevo barrido de búsqueda de superficie desde uno de los buques iraníes. Primero con baja potencia, después más fuerte. El sistema etiquetó la emisión, la almacenó y la comparó. El oficial de guerra electrónica habló sin levantar la vista. Nos están iluminando otra vez. Sigue en modo búsqueda, sin tono de control de tiro. Esa era otra línea. No la habían cruzado, pero caminaban sobre ella. A las 5:33, el capitán ordenó mantener la óptica de largo alcance fija sobre el buque central. La imagen se estabilizó en el puente iraní. Figuras moviéndose detrás del cristal. Un marinero saliendo cerca de la sección de proa. Otro apareciendo junto al montaje de cañón y desapareciendo después tras una estructura. El Mason lo grabó todo. Cada fotograma, cada cambio de rumbo, cada transmisión de radio. Porque en los enfrentamientos navales modernos, la verdad tiene que recogerse antes de que alguien intente reescribirla. A las 5:34, el cañón de 127 milímetros del destructor giró apenas unos grados. Lento, mecánico, deliberado. No se lanzó agresivamente sobre un blanco. No elevó el tubo, no anunció combate, simplemente se movió lo suficiente para ser visto por cualquiera que estuviera observando desde la formación iraní. Lo suficiente para enviar un mensaje sin disparar una sola munición. En los buques iraníes no cambió nada de forma evidente durante varios segundos. Entonces, uno de los buques exteriores ajustó ligeramente su rumbo, alejándose de la proa del Mason. No era una retirada, era una corrección, pero el 6C la vio. Contacto exterior de babor desplazándose 2 grados a la izquierda. El punto de máxima aproximación se abre de forma marginal. El buque central no lo siguió. A las 5:35, la media luna se cerró otra vez. Los dos buques iraníes interiores avanzaron, reduciendo el hueco visual alrededor del buque central. Sus estelas se curvaron hacia adentro, dibujando un arco blanco sobre Hormuz. En la cámara, la formación parecía casi ceremonial. En el radar, parecía peligrosa. Punto de máxima aproximación, unos 3,9 kilómetros. El 6C informó de que la formación seguía maniobrando con intención. El capitán permaneció inmóvil. Mantener rumbo, continuar grabando. El puente entendió la orden. El Mason no iba a dejarse expulsar del carril. No iba a abrirse para regalar a otra marina una imagen propagandística. No iba a ceder el control de su movimiento salvo que la seguridad lo exigiera, e incluso entonces, cada acción sería medida. A las 5:36 apareció otro contacto en el cuadro. No era un barco, era una fuente de radar procedente de la costa iraní. Se mostró brevemente y luego se fortaleció. Un sistema costero barriendo el estrecho, tocando el mismo sector donde el Mason y los 5 buques iraníes estaban atrapados en una geometría cada vez más estrecha. Dentro del 6C, la tensión volvió a cambiar. Los barcos estaban cerca, la costa estaba mirando, la formación seguía presionando. Esto ya no eran solo 5 cascos sobre el agua. Era una imagen coordinada, con ojos desde tierra y acero en el mar. Los sistemas del Mason siguieron trabajando. Aegis vigilaba el aire. El SLCU-32 escuchaba el espectro electromagnético. La óptica mantenía la formación iraní dentro del encuadre. El puente sostenía la línea. A las 5:37, los buques iraníes estaban lo bastante cerca como para verse con claridad desde cubierta. Sus estelas cortaban con fuerza el agua de la mañana. Sus proas tenían una intención evidente. Su silencio ya no parecía vacío, era presión. Pero la presión solo funciona si el otro lado le concede espacio. El USS Mason no se lo concedió. 5 buques de guerra iraníes estaban ya dentro del alcance visual, moviéndose en forma de media luna alrededor de la ruta prevista del destructor estadounidense. Lo bastante cerca como para forzar un error, lo bastante cerca como para fabricar un titular,
lo bastante cerca como para convertir una orden equivocada en una crisis. Pero el error no llegó desde el lado estadounidense. A las 5:37, la orden llegó a la cubierta de vuelo, lanzar el Seahawk. Sobre la cubierta de acero del USS Mason, el MH-60R espaba bajo la luz de la mañana, bajo y oscuro, con las palas empezando a girar. Primero despacio, luego más rápido, después tan rápido que se transformaron en un círculo duro de movimiento sobre el helicóptero. El personal de cubierta se movió con velocidad entrenada, sin gestos inútiles, sin gritos que no hicieran falta. El viento del mar cruzaba la popa del destructor mientras la formación iraní seguía cerrando por delante. Dentro del centro de información de combate, la imagen de radar continuaba estrechándose. 5 buques iraníes. Un destructor estadounidense. Un carril cada vez más reducido en el estrecho de Hormuz. Punto de máxima aproximación, unos 3,7 kilómetros y reduciéndose, informó el oficial de seguimiento. El capitán no apartó la mirada de la pantalla táctica. Quiero ojos desde arriba. A las 5:39, el Seahawk se elevó desde la cubierta de vuelo del Mason. El helicóptero salió limpio, con el morro bajando ligeramente mientras giraba hacia la formación iraní. Las ruedas dejaron atrás la cubierta. El rotor golpeó el acero gris con una ráfaga de aire y en segundos, la aeronave avanzaba baja sobre el agua. No tan rápido como para parecer imprudente, no tan lento como para parecer insegura. El mensaje era controlado. La Marina estadounidense acababa de colocar un ojo en el cielo. El Seahawk descendió hasta unos 60 metros sobre la superficie, manteniendo un ángulo amplio por el sector delantero de estribor del Mason. El operador de sensores activó la cámara MX-20. La señal apareció al instante dentro del CIC. Firmas térmicas, contornos de casco, patrones de estela, movimiento en cubierta, ventanas de puente. Desde arriba, todo se veía con más claridad. La media luna iraní no era accidental. El buque central mantenía la línea más firme hacia la ruta prevista del Mason. 2 embarcaciones se cerraban desde babor, otras 2 presionaban desde estribor. Juntas intentaban comprimir las opciones del destructor, sin ofrecerle un acto limpio de hostilidad al que responder. Ese era el juego. Presión sin disparos, amenaza sin admitirla, riesgo sin responsabilidad. A las 5:40, el Seahawk hizo su primera pasada amplia. No sobrevoló directamente los buques iraníes. Eso habría sido demasiado agresivo y demasiado fácil de presentar como provocación. En lugar de eso, mantuvo una distancia lateral segura. Cámara fija, altitud estable, indicativo sereno. El operador de sensores acercó la imagen sobre el buque iraní líder. Aparecieron figuras en cubierta, una cerca de la sección de proa, 2 junto al alerón del puente y otra al lado de lo que parecía una estación de armas cubierta. Ningún arma estaba plenamente servida, pero la postura no era normal. El video quedó marcado de forma automática. Hora, posición, rumbo, distancia, altitud, velocidad, todo preservado. En un encuentro cercano en el mar, eso importa. Quien controla el registro controla lo que viene después. A las 5:41, el Seahawk transmitió en frecuencia abierta. Buques navales iraníes. Aquí helicóptero de la Marina de Estados Unidos operando desde un buque de guerra estadounidense. Su maniobra es insegura. Alteren rumbo de inmediato y mantengan distancia de seguridad. El mensaje salió una vez en inglés, luego otra vez más despacio y después en persa. Durante unos segundos solo hubo ruido de rotor y estática de radio. Entonces llegó una respuesta quebrada. Aeronave estadounidense, abandone esta zona. El Seahawk no cambió su trayectoria. El Mason no cambió su rumbo. A las 5:42, el buque iraní del extremo derecho se abrió más, como si intentara estirar la media luna alrededor de la ruta del destructor estadounidense. La nave del extremo izquierdo respondió con un cambio menor. El CIC actualizó el seguimiento de inmediato. Formación expandiéndose. La intención parece contención lateral. La frase era clínica. El significado no lo era. Estaban intentando encajonar al Mason. El capitán recibió el informe y dio una orden breve. Mantener perfil de vuelo, sin sobrevuelo, seguir grabando. El Seahawk viró a la izquierda y descendió ligeramente, manteniéndose justo por encima de los 60 metros. Desde las cubiertas iraníes, sus marcas serían inconfundibles. Fuselaje gris de la Marina estadounidense, sensores bajo el morro, puerta lateral visible, tripulación observando cada movimiento. No necesitaba disparar, necesitaba ser visto. A las 5:43, el sistema de advertencia láser del helicóptero quedó preparado para una señal no letal. No era un ataque, no era una designación de blanco para un disparo. Era una advertencia visual, diseñada para ser comprendida al instante por la tripulación del puente del buque que la recibiera. El Seahawk se
alineó por el cuarto delantero del buque iraní central. La cámara fijó la imagen. El láser pulsó cerca de las ventanas del puente. Una luz verde cruzó acero y cristal. Dentro del CIC, nadie habló durante un momento. La imagen se mantuvo estable sobre el puente iraní. Una figura se movió rápido tras el cristal. Otra salió, levantó prismáticos y los bajó. Un tercer hombre pareció hacer un gesto hacia la proa. Lo habían visto. El Seahawk volvió a transmitir. Buques iraníes, su maniobra insegura está siendo registrada. Alteren rumbo ahora. A las 5:44, el buque central iraní mantuvo rumbo, pero su estela se acortó apenas un poco. Una pequeña reducción de velocidad, fácil de perder desde cubierta, imposible de perder en radar. Contacto central reduciendo velocidad, informó el CIC. De 26 a 24 nudos. El capitán mantuvo los ojos en la pantalla. Mantener rumbo. Entonces llegó la siguiente señal. El SLCU-32 del Mason detectó un barrido más fuerte desde el buque central, más concentrado que antes. Aún no era un bloqueo de control de tiro, pero ya no parecía casual. El oficial de guerra electrónica lo marcó de inmediato. Nuevo comportamiento de radar en Alfa 1, mayor tiempo de permanencia, posible seguimiento. Otra vez, la línea fina. La clase de línea que no parece dramática desde fuera del buque. Sin humo de misil, sin explosión, sin arma visible. Solo una forma de onda cruzando el agua y planteando una pregunta peligrosa. ¿Hasta dónde podía empujar Irán antes de que la Marina estadounidense respondiera? A las 5:45, el Mason respondió sin disparar. Los sistemas de combate elevaron su preparación. Los equipos del CIWS confirmaron estado de espera. La guerra electrónica siguió registrando. El Seahawk abrió su órbita y captó los 5 buques en un único arco de barrido. El cañón de 127 milímetros del destructor permaneció visible, silencioso, listo. La formación iraní empezó a perder simetría. El buque exterior izquierdo quedó media eslora atrás. El exterior derecho mantuvo velocidad, pero derivó hacia afuera. Los dos buques interiores ya no imitaban con precisión al buque central. La presión seguía ahí, el control no. A las 5:46, la cámara infrarroja del Seahawk detectó movimiento en la cubierta de proa del buque iraní central. Personal retirándose de la zona cercana al montaje del cañón. No corrían, no se rendían. Simplemente se alejaban del lugar que podía convertir una confrontación en algo irreversible. El CIC lo vio, el puente lo vio, el capitán dejó que el silencio hiciera su trabajo. A las 5:47, el buque iraní del extremo izquierdo redujo velocidad otra vez. Primero 23 nudos, luego 22. Su estela se aplanó, ya sin cortar el agua con tanta fuerza. La media luna se abrió unos grados. Cambio pequeño, significado grande. El Mason siguió avanzando. A las 5:48, el Seahawk completó otra órbita. Sus rotores golpeaban el aire sobre Hormuz. La cámara seguía fija en los buques iraníes. No había disparado, no había cruzado por encima de ellos. No había escalado más allá de presencia, advertencia y prueba, pero el efecto era visible. La formación iraní ya no era limpia. La línea de presión se había doblado. Desde el puente del USS Mason, los 5 buques seguían allí, aún cerca, aún peligrosos. Pero ya había aparecido la primera grieta. El Seahawk no había disparado, el Mason no había girado, y la formación iraní empezaba a perder su forma. A las 5:49, el buque iraní situado por el sector delantero de estribor del Mason hizo su movimiento. No se alejó, se metió hacia adentro. En la pantalla táctica del Centro de Información de Combate, el contacto Alfa 3 cambió bruscamente su rumbo y cruzó la ruta proyectada del USS Mason. La línea vectorial se estiró directamente hacia la proa del destructor, afilada y deliberada, cortando la pantalla como una hoja. El oficial de seguimiento fue el primero en verlo. Alfa 3 alterando rumbo, punto de máxima aproximación por debajo de 1,9 kilómetros. El puente recibió el aviso al instante. Por primera vez aquella mañana, la distancia ya no era solo incómoda, era peligrosa. Fuera, la proa del buque iraní lanzaba agua blanca a ambos lados mientras aceleraba durante el giro. La embarcación no era lo bastante grande como para amenazar al Mason solo por tamaño, pero en el estrecho de Hormuz, la masa era solo una parte del problema. El acero moviéndose a velocidad no necesita ser igual para ser letal. Una colisión podía dañar sensores, abrir compartimentos, obligar a una maniobra de emergencia y crear la imagen que Irán buscaba. Un destructor estadounidense reaccionando bajo presión. El capitán permanecía detrás del equipo del puente, con los ojos alternando entre el repetidor de radar y los ventanales delanteros. «Mantener rumbo», dijo.
preparados para reducir velocidad a mi orden. Nadie lo cuestionó. A las 5:50, el Mason transmitió de nuevo. Buque iraní, está creando riesgo de colisión. Alteren rumbo de inmediato. La radio permaneció en silencio. Sin negación, sin corrección, sin acuse de recibo. Solo el buque iraní cruzando cada vez más cerca. En el CIC, el sistema Aegis seguía construyendo la imagen completa. Los 5 contactos iraníes permanecían activos. El Seahawk estaba arriba, trazando círculos amplios, con la cámara fija sobre la maniobra de Alpha 3. El buque central, Alpha 1, había reducido ligeramente velocidad, pero seguía apuntando hacia el sector delantero del destructor estadounidense. La formación se había agrietado, pero no se había roto. A las 5:51, la postura defensiva del Mason aumentó. El sistema de armas de corto alcance quedó en espera. El equipo de sistemas de combate confirmó la preparación de opciones defensivas de corto alcance. Los operadores de guerra electrónica continuaron registrando cada emisión del espectro. El cañón de 127 milímetros siguió callado, visible pero contenido. Esta era la línea roja. No porque el Mason buscara escalar, sino porque los buques iraníes estaban creando las condiciones para ello. El Seahawk informó desde arriba. Alpha 3 continúa maniobra de cruce. La estela indica velocidad sostenida, distancia reduciéndose. En el puente, un oficial joven observaba el buque iraní con prismáticos. El casco ya era claramente visible, cortando el resplandor de la mañana. Se podían ver hombres en cubierta, uno parecía estar grabando, otro estaba junto al alerón del puente. El montaje de proa seguía sin estar servido, pero su presencia era imposible de ignorar. A las 5:52, Alpha 1 emitió otro barrido de radar. Mayor tiempo de permanencia, más concentración. El oficial de guerra electrónica lo marcó inmediatamente. Comportamiento de radar de Alpha 1 en aumento. Sigue sin haber bloqueo de control de tiro. Sigue sin haber bloqueo de control de tiro. Esa frase mantenía el encuentro por debajo de la línea del combate, pero solo por muy poco, porque el peligro ya no era una sola señal, era la combinación. Un buque cruzando la proa, otro iluminando con más fuerza, 3 más sosteniendo posiciones de presión, y una fuente de radar costera observando desde más allá de la línea de costa. El Mason tenía motivos de sobra para actuar. En lugar de eso, mantuvo la disciplina. A las 5:53, el punto de máxima aproximación volvió a bajar. Aproximadamente 1,5 kilómetros, informó el CIC. Tiempo al punto de máxima aproximación, 2 minutos. 2 minutos. Esa era la ventana. 2 minutos antes de que una maniobra se convirtiera en crisis. 2 minutos antes de que un giro mal calculado, un error de timón o un aumento de velocidad metiera a ambos buques en una geometría de colisión demasiado cerrada para corregirla con limpieza. El capitán dio la orden. Reducir velocidad un nudo, sin cambio de rumbo. El timonel la repitió. El Mason bajó la marcha de forma casi imperceptible. No era retirada, no era apartarse, era un ajuste controlado, lo bastante pequeño para preservar la línea de tránsito y lo bastante preciso para ampliar el margen. Eso es marinería bajo presión, la clase de decisión que casi nunca aparece en titulares, pero que evita que existan. En el radar, el efecto apareció lentamente. Alpha 3 continuaba cruzando, pero la geometría cambió por fracciones. 1,7 kilómetros, 1,9, seguía cerca, seguía siendo inseguro, pero ya no se cerraba tan rápido. A las 5:54, el Mason transmitió su advertencia más firme. Buques iraníes, sus acciones están siendo registradas. Toda maniobra insegura adicional será tratada como una escalada. Las palabras fueron planas, precisamente por eso pesaban más. Desde el Seahawk, el operador de sensores acercó la imagen al puente de Alpha 3. La grabación era limpia, ángulo de rumbo, línea de estela, distancia, hora, todo capturado. Si Irán afirmaba después que el destructor estadounidense había creado el peligro, el video diría otra cosa. Por eso el helicóptero importaba. No era solo una aeronave. Era un testigo. A las 5:55, el buque iraní empezó por fin a abrir su proa. No mucho, solo unos pocos grados, pero a esa distancia, unos pocos grados importaban. El CIC vio el cambio de vector antes de que pudiera apreciarse a simple vista. Alpha 3 abriendo, punto de máxima aproximación aumentando. El puente siguió en silencio. Nadie celebró, nadie se relajó. El buque iraní seguía lo bastante cerca como para forzar una segunda maniobra si quería. Alpha 1 aún mantenía una posición adelantada. Los dos buques exteriores seguían a ambos lados de la ruta del Mason, como mandíbulas sueltas que aún no se habían abierto del todo. A las 5:56, el Seahawk amplió su órbita y captó los 5 buques en una sola pasada. La media luna ya no era limpia. Alpha 3 se había desplazado fuera de la línea de interceptación. Alpha 5 había quedado algo retrasado. Alpha 2 mantenía velocidad, pero ya no cerraba distancia.
El buque central seguía siendo el problema. Entonces Alfa 1 redujo de nuevo, de 24 a 22 nudos. Su estela se acortó, se aplanó y perdió el borde blanco agresivo. El CIC lo informó. Contacto central reduciendo velocidad, integridad de formación degradándose. A las 5:57, el buque iraní que había cruzado la proa del Mason salió de la trayectoria prevista. La distancia se abrió a unos 2,6 kilómetros, luego a 3,1. Seguía cerca, pero el riesgo inmediato de colisión estaba pasando. El capitán no cambió la postura. Mantener preparación. Continuar grabando. A las 5:58, la radio crepitó. Esta vez, la voz procedía del buque iraní central. «Buque estadounidense, manténgase fuera de la zona de seguridad iraní». El Mason respondió sin demora. «Buque iraní, aquí buque de guerra de la Marina de Estados Unidos, realizando tránsito legal en aguas internacionales. Continuaremos nuestro rumbo. Sus maniobras inseguras han sido registradas. Sin palabras de más, sin discusión, sin emoción». A las 6:00, Alfa 1 inició un giro suave, alejándose de la proa del Mason. Los dos buques interiores lo siguieron tarde, como si esperaran permiso. Los exteriores se abrieron más. En el CIC, la media luna se deshizo. La pantalla táctica empezó por fin a respirar. Punto de máxima aproximación, 4,3 kilómetros. Luego, 5,2. Luego más de 5,5. La línea roja había aguantado. A las 6:02, el Seahawk seguía arriba, silencioso y estable. El Mason avanzaba, armas listas pero sin disparar. Rumbo intacto, tripulación concentrada. Los buques iraníes habían empujado hasta el borde, habían probado el radar, la distancia, la disciplina de radio y los nervios. La Marina estadounidense respondió con contención convertida en control. Ningún misil salió de una celda, ningún cañón disparó, pero el mensaje cruzó el agua con claridad. La línea roja se había trazado sin un solo disparo, y los iraníes habían visto exactamente lo que esperaba al otro lado. A las 6:03, la formación iraní ya no era una formación, eran 5 buques separados intentando parecer coordinados después de que el momento ya hubiera pasado. Desde la cámara del Seahawk, el cambio era evidente. La media luna limpia que había presionado hacia el USS Mason estaba ahora estirada y desigual. Alfa 3, el buque que había cruzado peligrosamente la proa del destructor, se había apartado de la línea de interceptación. Alfa 5 quedaba atrás. Alfa 2 mantenía velocidad, pero ya no cerraba. El buque central seguía en el encuadre, pero su estela se había aplanado. Ya no cargaba. Medía la distancia que no había logrado controlar. Dentro del centro de información de combate, cada pantalla seguía siendo importante. Nadie asumió que el encuentro había terminado solo porque la geometría había mejorado. Los buques iraníes podían volver a acelerar, un radar podía cambiar de modo, un tripulante nervioso podía tomar una mala decisión cerca de un montaje de armas. En el estrecho de Hormuz, la calma nunca se cree del todo hasta que la distancia la convierte en realidad. El punto de máxima aproximación se abre, informó el oficial de seguimiento. 6,3 kilómetros y aumentando. El puente acusó recibo. El capitán permaneció donde estaba. Mantener rumbo, mantener preparación. El USS Mason hizo exactamente eso. No aceleró para escapar, no se abrió de forma exagerada, no giró la proa hacia los buques iraníes en una demostración de fuerza. Simplemente continuó el mismo tránsito legal que estaba realizando antes de que 5 buques de guerra iraníes intentaran convertir el carril en una prueba de nervios. A las 6:05, el Mason recuperó una velocidad de tránsito estable. El ajuste fue menor, controlado y deliberado. Su proa cortaba el agua de la mañana, dejando una estela limpia detrás. A su alrededor, el tráfico mercante continuaba avanzando por el estrecho, más lento ahora, más prudente, observando desde la distancia sin querer formar parte de la historia. El Seahawk seguía en el aire, con la órbita ampliada, ya sin presionar la formación iraní, pero aún lo bastante cerca y lo bastante alto para registrar cada cambio. El operador de sensores captó toda la escena. 5 buques iraníes repartidos sobre el agua. El destructor estadounidense manteniendo rumbo. La distancia abriéndose metro a metro. Hora, rumbo, distancia, posición, todo guardado. A las 6:07, el SLSU-32 detectó una disminución de la actividad de radar iraní. Los barridos más intensos de Alfa 1 volvieron a una búsqueda de superficie ordinaria. No había aparecido tono de control de tiro, no se habían abierto puertas de misiles, ningún cañón se había orientado de una forma que exigiera respuesta inmediata. Eso importaba porque el Mason había estado preparado para defenderse, pero estar preparado no es lo mismo que escalar. Esa fue la diferencia que Irán intentó poner a prueba y no consiguió romper. A las 6:09, el Seahawk hizo su última pasada. El helicóptero viró amplio sobre el agua gris azulada, con los rotores cortando el aire húmedo sobre Hormuz. Abajo, los buques iraníes seguían dispersándose. Uno giró ligeramente hacia el norte, otro redujo hasta que su estela casi desapareció.
El buque central aguantó un instante más, como si no quisiera ser el primero en desconectarse por completo. Después giró, no de forma brusca, no de forma dramática, lo justo. Dentro del CIC, la línea de seguimiento se separó de la ruta prevista del Mason. Alfa 1 abriendo, dijo el oficial de seguimiento. La formación ya no está cerrando. No hubo gritos, no hubo aplausos, no hubo una liberación visible de tensión a bordo. La tripulación simplemente pasó al siguiente procedimiento. Confirmar separación de contactos, archivar emisiones electrónicas, asegurar archivos de video, registrar todas las llamadas de radio, preservar la cronología, porque el incidente no terminaba cuando los buques iraníes se alejaban.